Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Horizonte Sur Global. Vamos a hacer un repaso ahora de los principales títulos de la semana de la política internacional. La alianza AUKUS fue lanzada a través de una reunión virtual en la que participaron los mandatarios de los tres países. El acuerdo tiene por objetivo reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa, como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia. Al ponerse en funcionamiento, Australia empezaría a realizar patrullas de rutina atravesando áreas del mar de China Meridional que Beijing reclama como su zona exclusiva y llegaría hasta el norte de Taiwán. Esa situación en particular genera rispideces con el gobierno chino. El presidente convalidó la llamada Ley de Inversión Social que había sancionado el Congreso por amplia mayoría. Es la cuarta reforma propuesta en 3 años, luego del intento de mayo de este año, cuando el presidente buscó aumentar el IVA a los alimentos, bienes y servicios, propuesta que detonó las masivas protestas que fueron fuertemente reprimidas. Con este ingreso, el gobierno proyecta financiar programas sociales y de apoyo al empleo formal. Sin embargo, la oposición propone que el carácter de la reforma debe ser progresiva. Desde Colombia, el economista Jairo Estrada nos dio su punto de vista sobre la normativa. Es una reforma que busca recaudar más o menos unos 5.400 millones de dólares, pero lo que llama la atención de esta reforma y en donde se centran las críticas de los sectores opositores del país es que es una reforma que en absoluto afecta la grandiosa riqueza que hay en Colombia, no afecta en absoluto a quienes concentran el ingreso y el patrimonio en nuestro país. Hay que recordar que Colombia es uno de los países que más concentra el ingreso y la riqueza en América Latina, incluso los registros también lo indican a nivel mundial. Esos impuestos a los mega ricos, a los super ricos, prácticamente están ausentes en la reforma tributaria, tanto en lo que tiene que ver con los ingresos como en lo que tiene que ver con los patrimonios de esas personas que contabilizadas en Colombia apenas llegan más o menos a una cifra de 40.000 personas. A 4 meses de la asunción del ex banquero Guillermo Lasso como presidente y como respuesta al incumplimiento de las demandas de las mayorías, las calles de Quito se llenaron de manifestantes. Entre los reclamos se destacaron baja del precio de los combustibles, un nuevo código de trabajo y una paga más justa a los productores agrícolas. Por este último motivo, renunció la ministra de Agricultura y Ganadería, Tanly Vera. El alza en el precio del arroz había sido una promesa de campaña de Lasso. Sin embargo, los productores se cansaron de esperar a que se cumpla. A 2 meses del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el fiscal jefe de Haití ordenó al primer ministro encargado, Ariel Henry, no salir del país hasta que responda a preguntas sobre el crimen. La noche del homicidio se registraron 2 llamadas telefónicas que el primer ministro realizó a uno de los principales sospechosos, un exfuncionario del Ministerio de Justicia que sigue prófugo. Organizaciones sociales y líderes indígenas expresaron en un documento el rechazo a los intentos de cambios legislativos que buscan beneficiar a los propietarios de grandes extensiones de tierra en Paraguay, principalmente a aquellos que ocupan tierras de forma ilegal. En el país con mayor desigualdad en la distribución de tierras del continente, no se puede seguir apelando a la represión y a la criminalización, señala la carta. Quédense del otro lado que después del corte vamos a ver una entrevista al senador por la República de Uruguay, Daniel Olesker. Seguimos en Horizonte Sur Global y como adelantábamos vamos a hablar un poco sobre Uruguay, ya que el gobierno de Luis Lacalle Pou hizo pública su intención de llevar adelante un acuerdo de libre comercio junto con China, dándole la espalda al Mercosur.
Vamos a ver ahora una entrevista que le realizamos a Daniel Olesker. Él fue ministro de Desarrollo Social y también ministro de Salud durante los gobiernos del Frente Amplio y actualmente es senador por la República. En la entrevista se refirió no solo a este intento de tratado de libre comercio, sino además al manejo económico y sanitario de la pandemia y también a la ley de urgente consideración, esta reforma que intenta llevar adelante el gobierno en distintas áreas y va a ser llevada a referéndum gracias a la lucha popular. Vamos a ver la entrevista y seguimos con más Horizonte Sur Global. Daniel, en principio te agradecemos mucho por tu tiempo y quería comenzar preguntándote de qué se trata este intento que quiere llevar adelante el gobierno y además si nos podés describir en este año y medio de gobierno de Luis Lacalle Pou cómo fue su política exterior. Bueno, a ver, sobre el supuesto intento de un tratado de libre comercio con China, yo diría 5 cosas. La primera es que hay que bajar un poco la intensidad al boom publicitario, digamos, ¿no? Un tratado de libre comercio lleva mucho tiempo, estudios de factibilidad, análisis sectoriales, en fin. Estamos hablando de algo que es probable que en caso de que se concrete, ahora voy a ir a eso, digamos, en caso de que se concrete, no tiene impactos en el corto plazo, digamos, en la economía nacional, digamos. Lo segundo es que se trata de un acuerdo que se intenta hacer por fuera de la cláusula del Mercosur, que exige, digamos, que los acuerdos siempre sean multilaterales, sean de todos los países miembros del Mercosur. O sea, que es un acuerdo que puede tener una interrupción derivada, digamos, de pisar en falso, digamos, ¿no? Yo creo que hasta ahora Argentina y Brasil han ido como relojeando, porque tampoco, como dije en el primer punto, es nada tan inmediato que haya que tomar una decisión. Pero en principio debería ir por dentro, ¿no?, de las negociaciones globales del Mercosur, como se está haciendo, por ejemplo, hace mucho tiempo con la Unión Europea. Respecto a lo valorativo, yo creo que un tratado de libre comercio normalmente lo que hace es reforzar la estructura comercial preexistente, ¿no? O sea, un tratado de libre comercio no altera las reglas comerciales de juego, y el ejemplo más claro es el NAFTA entre Estados Unidos y México, ¿no? Significó un gran crecimiento exportador para México, pero profundizó el comercio bilateral que preexistía, digamos, al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Las maquilas, el sector primario, es decir, de alguna manera le da fuerza. Entonces, yo hace unos días, tomando la información más reciente, me puse a mirar qué exportaba Uruguay a China y qué importaba. Hay que recordar que China es el principal país al que Uruguay le vende, de un 4 o un 5% que era cuando el Frente asumió el gobierno en el año 2005, hoy estamos en más del 25% del total exportado, o sea, es el principal destino, y en importaciones anda entre el primero y el segundo, así oscila entre el primero y el segundo. O sea, es el principal socio comercial. Ahora, ¿qué se le vende? Básicamente se le vende carne, soja, madera y pasta de celulosa, y algo de lácteos, algo de granos, y en alguna época lana sucia, ahora ha caído mucho eso. Pero ¿qué tienen en común todos estos productos? Que son básicamente productos primarios con bajo nivel de valor agregado. En algunos casos hay un poquito más de valor agregado, digamos, pero en general se pueden definir como productos primarios, una definición correcta y técnica de productos primarios. ¿Y qué le compra? Le compra fertilizantes, fungicidas, televisores, automóviles, camiones, básicamente productos de alto valor agregado y en general con cierto grado de desarrollo tecnológico. O sea, productos manufacturados. Entonces,
El tercer punto que yo quería decir es que un tratado de libre comercio a secas, ¿sí?, tendería a reproducir esa relación que los economistas hemos llamado en la teoría centro-periferia, ¿no?, y profundizaría este carácter dependiente de la economía uruguaya. En un contexto en el cual, si bien es verdad, y esto hay que asumirlo autocríticamente, que en 15 años del gobierno del Frente los niveles de primarización no se redujeron sustancialmente, sí hubo ciertos avances en materia de reducción de la dependencia. Se duplicó en términos de PBI el gasto en ciencia y tecnología, se generaron capacidades endógenas que antes no existían, algunos sectores de la actividad hicieron investigación. Entonces, si bien fueron menores los avances, hay como una cierta reversión de ese proceso. Entonces, esto me lleva al cuarto punto. Bueno, ¿qué se está negociando? Porque se puede negociar un tratado de libre comercio que tenga cláusulas de salvaguarda para algunos sectores. Recordemos que el Mercosur, por ejemplo, tuvo en el caso de Uruguay 800 y tantas excepciones a la norma de la libre circulación, que eran por un tiempo, ¿no? Pero existieron. Es decir, ahora, Uruguay tiene capacidad para negociar excepciones en este contexto de la fuerza que tiene Uruguay y la fuerza que tiene China. Parece poco probable. Entonces, bueno, hay que esperar. De hecho, en Uruguay, en el 2017, hubo un estudio de un eventual tratado de libre comercio, que yo no lo conozco en profundidad. Yo, en el tercer periodo de gobierno del Frente, no estaba en el gobierno, estuve en los dos primeros. Pero entiendo que sus conclusiones van en esta línea, en la línea de que reproduciría la estructura primaria de exportación y manufacturera de importación. Entonces, cuarto punto, hay que esperar a ver qué es lo que tiene. Y en quinto y último lugar, yo creo que es relevante que en estos acuerdos de libre comercio haya niveles de protección, protecciones laborales, protecciones ambientales, protecciones económicas. También hay que esperar la letra para saber si esto está o no está. Entonces, en síntesis, es un tratado que por ahora no tiene mucho de concreto, que no conocemos su contenido, que no está bien hacerlo por la libre sin el conjunto del Mercosur, y que en principio, salvo que existan reglas de protección relativamente importantes, reproduciría un esquema en la cual los ganadores serían básicamente los sectores agroexportadores primarios, y podría haber un impacto importante en el empleo y en el desarrollo de la industria en el país. Muy interesante, Daniel. Vamos a aprovechar para hablar un poco de política interna y aprovechando también que fuiste ministro de Salud y de Desarrollo Social, porque la llegada de la pandemia generó a nivel mundial dos crisis, una sanitaria y otra socioeconómica. Te quería preguntar, entiendo que vos fuiste muy crítico de cómo se manejó el gobierno en estos puntos. Quería que nos desarrolles, bueno, ¿qué pensás de la gestión que llevó adelante el gobierno en estas dos crisis generadas por la pandemia? Antes de eso, te quiero decir, porque tú me lo preguntaste y yo no lo incluí en la pregunta anterior, es que en general, en la campaña electoral del gobierno que fue electo después del Frente Amplio, la idea de liberalizar el comercio exterior y la idea de actuar pidiendo flexibilidades al Mercosur, o sea, una idea mucho más liberal del comercio exterior, siempre estuvo, y de hecho, preguntar cuál es la política exterior en general, bueno, esta ha sido, digamos, ¿no? La búsqueda siempre de este mecanismo del claro, la pandemia les jorobó un poco, pero esto de con China no es diferente a la línea general de política exterior, y por lo tanto es previsible que vengan otros intentos de acuerdo. Ahora, yendo a la política interna. Lo primero que hay que decir, para mí, es que si uno recorre la campaña electoral del gobierno de la calle Pou y dos hechos que sucedieron previo a la pandemia, que fue el proyecto de ley de urgente consideración, ahora voy a hablar de él, que fue en febrero del 20, y el primer decreto que sacan a 5 días de haber asumido de
en Uruguay el presupuesto es quinquenal, ¿no? Entonces, el primer año de gobierno, el presupuesto es el último año del gobierno anterior, y el presupuesto recién se aprueba para el 21. Entonces, la primera medida que tomaron fue reducir 15% el presupuesto del año 20, es decir, el presupuesto que le venía dado. Quiere decir que, tanto por la vía del primer proyecto de ley de urgente consideración de febrero, como por el decreto que nosotros el decreto 90/20, que es de anterior a la declaratoria de emergencia sanitaria, ya mostraban que la idea central era Estado mínimo y una política de reducción, de estímulo al sector concentrado del capital. La pandemia profundiza eso, ¿no? Y entonces ahora me voy a referir a lo que tú me preguntabas de la gestión. Primer tema. Vamos a empezar por la gestión sanitaria, para ir después a lo económico. El gobierno tuvo una buena gestión sanitaria el primer año, en mi opinión, es una opinión un poquito general del Frente, pero también es reconocida por el propio gobierno, que me involucra un poco, pero en fin, es que una fortaleza muy grande que tenía el Uruguay era su sistema de salud reformado con la reforma del 2008, digamos, ¿no? De la que, bueno, me tocó ser parte y en parte liderar un poco ese proceso. Pero también porque tenía otras fortalezas económicas, espaldas de las personas que habían mejorado mucho su ingreso y que pudieron soportar la restricción de actividad en los primeros meses. Y entonces, el primer año fue un año de una pandemia en la que se logró reducir la movilidad ciudadana, ¿no? Y evitar una ola en la primera etapa. Pero luego, quizás porque se confió mucho en eso, quizás porque se asumió que ola iba a haber y que, bueno, había que pasarla. Cuando la cosa empezó a complicarse con el ingreso de la variante P1, estoy hablando entre diciembre del 20 y febrero del 21, hubo una gran distracción del gobierno en no tomar medidas de reducción más dura de la movilidad y empezar tardíamente el proceso de vacunación. Justamente el éxito del proceso de vacunación empezado en marzo nos muestra que si se hubiera empezado en enero, hay una cosa que nosotros cuestionamos aquí al ministerio, en la que el ministerio le pide a un funcionario del ministerio, al que después cesa, pero nadie puede creer que un funcionario de segunda jerarquía podía tener esa posibilidad, le dice a Pfizer que no se está interesado en las vacunas de Pfizer en noviembre del 20. Cuando esto salta, el funcionario cae, pero está claro que hay una orden superior que nunca, no sabemos ni sabremos quizá nunca quién la dio, pero fue o el ministro de Salud o el presidente de la República mismo. Entonces, ese inicio tardío de la vacunación, sumado a no tomar medidas de reducción de la movilidad, llevó a un proceso muy fuerte de desarrollo de la pandemia. Estamos hablando de que estamos en el lugar 26 de fallecidos por millón de habitantes, estamos en el lugar 16 de contagiados por millón de habitantes, o sea, un fuerte impacto. Luego, la vacunación hizo que ese proceso ahora tuviera una buena etapa. Entonces es como un sándwich, ¿no? Bien al principio, bien al final, pero una gran derrota frente a la pandemia, con 6.000 personas fallecidas. Para el Uruguay esto es muy importante, estamos hablando de una población de 3,5 millones, 6.000 fallecidos y casi 400.000 personas que se contagiaron, con el impacto que eso tiene sobre las secuelas posteriores que deja el coronavirus. Y la gran responsabilidad del gobierno fue en la distracción que tuvo en tomar medidas cuando vino la ola de esa etapa. En términos económicos y sociales no hay dos etapas, no están lo bueno y lo malo, siempre fue malo. Porque decidió no tomar medidas para contrarrestar los efectos de la pandemia, o tomar medidas muy pequeñas. Creo que Argentina, si no recuerdo mal, anduvo en 4 o 5 puntos del PBI en políticas de apoyo a la pandemia. Brasil creo que estuvo en 6,8, si no recuerdo mal. Colombia como en 7. Bueno, Uruguay fue un punto producto, lo que se gastó
500 millones de dólares en un producto de 50.000 y algo. O sea, un punto del producto que implicó aproximadamente por persona atendida unos 700 pesos, que son unos 20 dólares por allí, por mes y por persona, para apoyar a las personas más impactadas. Poco apoyo al sector empresarial, pequeño y micro. Poco apoyo a sectores muy impactados como el turismo, los artistas, la cultura, los cuentapropistas. Y por lo tanto eso tuvo como resultado que en el primer año de pandemia la pobreza haya aumentado en 100.000 personas, se hayan perdido 60.000 puestos de trabajo, y hayan cerrado un número importante, no tenemos el número, eso no está todavía, de micro y pequeñas empresas. Con una política salarial muy dura, de rebaja salarial, que ahora hay un planteo de una mínima recuperación en los próximos 2 años. Bueno, eso me llevaría mucho tiempo explicarlo, pero en realidad se perdió unos 4% en 18 meses que llevamos este gobierno, y se propone recuperar 1,6, o sea, el 40% de lo perdido en los próximos 2 años. O sea, es cuando la economía ya está dando inicio de recuperación, las exportaciones están creciendo, el capital más concentrado está creciendo, el capital inmobiliario se está moviendo, y sin embargo hay una fuerte tendencia a no recuperar salarios y seguir reduciendo el gasto presupuestal, tanto en salud como educación como en vivienda. O sea, en síntesis, es un modelo con 2 grandes características: Estado mínimo y concentración de la riqueza, digamos, ¿no? Con un dólar que creció mucho al principio, que ahora está estable, pero creció mucho al principio, y que por lo tanto permitió recuperar bien la tasa de ganancia empresarial. Daniel, por último, mencionaste recién la ley de urgente consideración, la LUC, que es esta ley que el gobierno intentó, bueno, aprobó de manera express, que le da la facultad de hacer reformas en distintas áreas del Estado clave, por ejemplo, educación, salud, seguridad, inteligencia del Estado. Se realizó una... Vivienda. Vivienda, claro. Se realizó, esto contamos brevemente para quien esté mirando, se realizó una recolección de firmas que habilitó que se haga un referéndum sobre esta LUC, que es la Ley de Urgente Consideración. Quería preguntarte qué expectativas tienen respecto a ese referéndum, qué nos podés contar sobre el tema. Bien, antes de eso simplemente me parece muy bien la observación que tú hacías. Esto es como una mesa de 3 patas, digamos, donde en una se asienta una política salarial restrictiva, en otra una política presupuestal con, básicamente de reducción del gasto público y particularmente el gasto público social, y la LUC, que hace las reformas estructurales como en los terrenos que tú decías. Sobre esas 3 bases, sobre esos 3 pilares se asienta el Estado mínimo y la concentración del ingreso, que son los 2 objetivos de esta política económica, social y demás. Bueno, yo creo que la llegada a la firma es un hecho muy relevante, porque hay que tener en cuenta que juntamos las firmas en contexto de pandemia, digamos, ¿no? Más aún, pedimos que fuera eliminado que fuera aumentado el plazo legal, que no se contara una parte, porque después de una ley hay un año después de promulgada para juntar la firma, ¿no? Vencía el 8 de julio, que se diera una extensión, se nos dijo que no, se votó en contra aquí en el Parlamento esa ley, esa extensión. Y la verdad que después del 1 de mayo, en la cual hubo un 1 de mayo con mucha movilización popular y mucho aumento del entusiasmo, y el 20 de mayo, que es una fecha muy simbólica en el país, porque es el día en que se conmemora, digamos, la muerte de Buenos Aires, de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Willy Whitlow y Rosario Barredo, hubo un gran empuje, un empuje enorme, que hizo que se llegaran sobradamente. Ahora la Corte las está revisando, pero parece claro que se va a llegar, o sea, porque se superó en 100.000 o en 80.000 las necesarias. Y eso generó un gran empuje. El Uruguay es distinto después de eso. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando se habló de la recuperación salarial por la pérdida
venían consejos de salarios en julio, y se dijo, vamos a empezar a recuperar, pero todavía la economía no está en condiciones. La primera recuperación va a ser en enero. Y cuando llegó la pauta, había recuperación en julio. Y eso obviamente tuvo que ver con que se juntaron las firmas, porque el gobierno escuchó ese mensaje y mejoró la pauta, mejoró poquito, pero mejoró, en fin, la pauta de consejos de salarios o de negociación colectiva. Entonces, bueno, ahora tenemos este plazo, que seguramente va a ir hasta abril. Es un esfuerzo mucho mayor, porque hay que juntar la mitad de los votos. Yo creo que hay elementos suficientes, tanto de texto como de contexto. O sea, hay elementos de texto, porque hay cosas que efectivamente joroban a mucha gente, ¿no? El desalojo exprés para los arrendatarios, la no inclusión financiera, que implica que el patrón puede elegir. La ley dice que es de común acuerdo, pero todos sabemos que el patrón puede elegir si pagar por medios electrónicos o en efectivo, la regla fiscal que limita el presupuesto, en fin, hay mucho de texto, pero también hay mucho de contexto, porque buena parte de las cosas que pasaron en este periodo, LUC, presupuesto y política salarial, tienen que ver con un modelo que está deteriorando la calidad de vida de la población. Entonces nuestra expectativa es muy positiva, estamos saliendo hacia el interior mucho, los dirigentes, además se formó una coalición bastante sólida en Frente Amplio, en lo político, el movimiento sindical y el movimiento cooperativo, por otro. Entonces, y el movimiento feminista y otros movimientos sociales, tenemos expectativas de que efectivamente vamos a poder derogar estos 135 artículos que elegimos dentro de toda la ley para llevar a referéndum. Muy interesantes las respuestas del senador Daniel Olesker. También debemos recordar que este miércoles en Uruguay se realizó un paro general que tuvo una adhesión y una movilización popular muy masiva. Vamos a ir a un corte ahora y después seguimos con el programa. Este fin de semana se realizará una nueva cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Se realizará en México. Sobre esto nos cuenta en su columna Daniela Ramos. Este fin de semana se va a realizar la 6ª cumbre de jefes de gobiernos de la CELAC, un encuentro que no se realiza desde el año 2017, el último fue en República Dominicana, en un contexto donde también en la región estaban haciendo el Grupo de Lima. Bueno, corrió mucha agua bajo el puente desde entonces. En el medio, la ofensiva de los gobiernos neoliberales en la región, la revitalización de la OEA y del Grupo de Lima como intentos de articulación regional con una fuerte presencia de Estados Unidos. Hoy todo eso está en disputa, está en debate, y ahí el eje Argentina-México ha funcionado como un eje revitalizador de la CELAC. Buscan convertirlo en el espacio de articulación y de construcción de articulaciones en clave más soberana a nivel latinoamericano. Sobre esto han sido muy claros tanto Manuel López Obrador en México como Alberto Fernández en Argentina. La OEA es un espacio que no va más, dicho en palabras muy concretas. Se necesita un espacio donde pueda haber una articulación. Manuel López Obrador habló de al estilo de la Unión Europea. Recordemos que en la CELAC conviven hoy 32 de los países del continente. El Brasil de Bolsonaro suspendió su participación el año pasado y no están presentes ni Canadá ni Estados Unidos. Sobre eso, el canciller mexicano ya dejó en claro que están elaborando una propuesta para presentarle a estos dos países, a Estados Unidos y a Canadá, en relación a la necesidad de una articulación diferente en nuestra región. Bueno, las cosas han cambiado en las últimas horas. Está planteado también en esta próxima cumbre definir lo que va a ser la próxima presidencia pro tempore de la CELAC, y ahí Argentina venía siendo, o es hasta hoy, el candidato más firme, que cosechó 22 apoyos. Alberto Fernández intenta perfilarse como un líder a nivel regional. Lo cierto es que, en vista de la crisis interna dentro del Frente de Todos, Alberto Fernández debió suspender su visita a México para este fin de semana.
¿Eso va a cambiar los planes? ¿Va a cambiar esta candidatura que Argentina venía trabajando con fuerza? Bueno, no lo sabemos, pero lo cierto es que no va a poder estar presente este fin de semana, donde seguramente sí haya funcionarios de primera línea o otro tipo de representantes del gobierno argentino. Algunos de los debates tienen que ver con las iniciativas a construir dentro del continente, cómo mediar en algunos de los conflictos regionales, en algunos de los conflictos en distintos países. Esa es una de las propuestas, que la CELAC funcione como un espacio articulador, mediador de ese tipo de conflictos. Al mismo tiempo, la idea de construir iniciativas para luchar contra la pandemia, para poder generar una articulación mucho más fluida en cuanto a las medidas que se pueden tomar, en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución de vacunas. En mayo de este año, cuando Estados Unidos salió a decir apoyamos o estamos dispuestos a discutir la liberación de patentes, la CELAC, por su parte, salió a decir, bueno, necesitamos que haya una distribución mucho más democrática de las vacunas. Entonces la CELAC también puede funcionar como un espacio en relación a esto. Y después, en el caso argentino, hay un interés particular que tiene que ver también con abrir su mapa de articulación a nivel comercial, donde la CELAC no es específicamente un espacio donde se vayan a construir esos acuerdos, pero sí se construyen puentes con esos gobiernos. En el último encuentro de lo que fueron los cancilleres de la CELAC en el mes de junio, el encargado de las relaciones exteriores de Cancillería, Jorge Neme, se quedó haciendo toda una gira por Centroamérica, que es uno de los mercados que genera más interés para Argentina, sobre todo lo que tiene que ver con la industria automotriz para el campo, para lo que sería el agro. Entonces, están intentando tenderse puentes y ahí México también es bastante decisivo. Veremos qué pasa este fin de semana, donde se va a concretar esta cumbre, donde se va a caminar en función de esta propuesta de desplazar a la OEA como espacio de articulación regional, en un continente, en América Latina más específicamente, donde hay procesos abiertos en muchísimos países. Recordemos que en este momento hay una asamblea constituyente en Chile, una sorpresa en Perú, tenemos el Brasil de Bolsonaro, que sume a su país en una situación bastante negacionista de la pandemia, en un intento golpista, como muchos evalúan en función de la movilización de septiembre. Entonces hay todo un ciclo abierto donde un espacio de articulación regional es muy necesario para poder encontrarnos y construir y alimentar un vínculo como vecinos. Bien, llegamos al final del programa. Recuerden vernos todas las semanas, los viernes, a partir de las 22 horas. Hasta la próxima.